De la estancia de Jesús María me fui por un camino de tierra bien largo y salvaje. Así, después de andar un trecho por el antiguo Camino Real, llegué a la posta de Sinzacate, que estaba a unos pocos kilómetros. Allí me esperaba Irma, que después del saludo de rigor me acompañó por ese sitio histórico. Siempre había querido saber qué diablos era una posta, y ahora estaba en una de ellas. Y me preguntaba, ¿qué tenían las postas del camino? Encontramos como una pequeña edificación en el final, como una cocina, baños, sanitarios, todo eso, para que la gente se sienta cómoda. Este espacio que se ve de acá servía para atar los animales. ¿Personajes históricos que pasaron por la posta? Por la posta pasaron esencialmente los de aquella época: San Martín en varias oportunidades, Belgrano, Lavalle, Quiroga. Quiroga justamente fue velado en esta capilla. ¿Ah, sí? En esta capilla fueron trasladados sus restos desde Barranca Yaco, que está a pocos kilómetros de acá, unos 12 kilómetros, donde fue asesinado. O sea que el primer velatorio, digamos, fue hecho acá. La capilla está vacía y es austera. La posta está construida con muros de piedra asentados en adobe, pisos de ladrillo y cubierta armada con maderas de algarrobo, mascañas y tejas. El conjunto, formado por una larga serie de habitaciones con galerías soportadas por pilares, remata en el extremo norte con esa capilla de nave única y espadaña de 3 campanas. En las viejas habitaciones hay ahora recuerdos de la evolución histórica de Sinzacate. Una sala española donde se observan cuadros, una imagen de la Virgen del Carmen, baúles de los viajeros, acaso cofres, y armaduras de acero, y armas de fuego, y armas blancas. En otro recinto se ven cuadros de próceres, los improvisados militares criollos que lucharon por la independencia y que años más tarde, lamentablemente, terminaron peleando entre sí en bandos opuestos. Hay también un par de modelos de los antiguos vehículos de viaje, las diligencias, esas que se animaban a transitar el único camino que existía, el Camino Real. Este era el camino vertebral del Río de la Plata, entre el Río de la Plata y Potosí. Pero no se transportaba solamente personas, tenemos que pensar que por acá se transportaba todo el oro de Potosí, que luego iba al puerto y de allí salía a Europa, el oro, la plata, los metales preciosos, todo lo que iban sacando los aborígenes y iban transportando, todo pasó por estos caminos. Era como una gran autopista de aquel tiempo. Exactamente, usted dijo la palabra exacta, era una gran autopista. ¿Y las postas qué eran? Y las postas eran, digamos, el paradero donde la gente, no solamente las personas descansaban una noche, los caballos se reponían, o en su defecto había caballos que se los cambiaba, se dejaba el cansado o el averiado, porque ocurría de todo también. En el camino pasaba de todo, incluidas las emboscadas de los sanavirones, los antiguos originarios del lugar. Con Irma nos vamos a Barranca Yaco, otro paraje con una historia trágica. Las 9 cruces en ese lugar testimonian la masacre. Facundo Quiroga, el temible jefe federal, volvía de Santiago del Estero y sabía que en alguna parte del camino lo iban a emboscar para matarlo.
Fue aquí. Una partida enviada por el gobernador de Córdoba acabó con su vida y la de sus acompañantes. Fue uno de los asesinatos políticos más resonantes de la historia argentina. Después volví sobre mis pasos para ir a un hotel en Jesús María. Ya estaba cansado de andar. Y recién empezaba, porque Córdoba ha recuperado unos 176 kilómetros del antiguo Camino Real y 14 postas. En ningún otro lugar del país ese viejo camino está tan vivo como en esta provincia. El camino enhebra poblados y parajes. Polvo, tierra, monte y soledad, silencio en el aire. La tarde languidecía y yo seguía viajando con mi camioneta en la polvareda del camino de los reyes españoles. Al día siguiente, otra vez a la ruta. Iba manejando y mientras manejaba, también pensaba. Cuando los españoles ingresaron a territorio hoy argentino desde el Virreinato del Perú, lo hicieron siguiendo los senderos que transitaban antiguamente los indios y que comunicaban el imperio inca con el norte argentino. Todo eso se transformaría después en el Camino Real, que en realidad, y para ubicarnos, corre muy cerca de la actual Ruta Nacional número 9. La historia de Córdoba, se podría decir, se encuentra a lo largo de este camino. Camino que continúa presente y vivo. Y que recuerda buena parte de los hechos importantes que ocurrieron para la colonia española primero y para el país de los argentinos después, tales como la religiosidad de las capillas jesuitas primero y el paso de los ejércitos libertadores más tarde. Así llegué a Villa del Totoral, antiguamente llamada Cabizacate por los indios comechingones. Tiene la ciudad un enorme portal de entrada y calles amplias. Está en las orillas del Camino Real y fue un lugar de descanso para Jerónimo Luis de Cabrera cuando viajaba desde Santiago del Estero para fundar la ciudad de Córdoba. ¿No quieren escuchar una de fantasmas? Así exactamente me dijeron a mí, como que sabían de mi debilidad por los misterios. Y entonces de repente me encontré dentro de una gran casa solariega, fuerte, construida en 1913 y bautizada con nombre de mujer, mejor dicho, de niña mujer, Villa Rosarito. La mansión perteneció al general Justo Anaya, un veterano que había peleado en la guerra de la Triple Alianza. El general se afincó en Totoral por la delicada salud de su hija Rosario, que padecía tuberculosis. Esta casona posee una particular leyenda que se creó en torno a todos estos años de que esta casona estuvo deshabitada. Te cuento, Rosarito, que padecía de tuberculosis, viene acá con su familia a recuperarse. Están acá en Totoral 6 años aproximadamente, los datos que pudimos recabar nosotros. Y Rosarito fallece en esta casa y a partir de ahí es como que se empieza a generar la leyenda de la casona de Totoral. Tiene un parque amplio en los fondos y una gran sala de estar a la que dan todas las habitaciones. En el centro, una fuente.
pero más que una fuente, una pileta preparada para los baños que debía darse Rosarito. Rosarito era una niña que por su enfermedad no podía desarrollar muchas actividades físicas. Le gustaba sí tocar el piano, era lo que mejor hacía, y algunas caminatas por este patio que ves tan bonito de la casa. Y bueno, a partir de que ellos se van de acá, que abandonan todo porque ya su hija había fallecido, la llevan a Buenos Aires, se empieza a generar esto de los mitos y las leyendas que vos sabés que en los pueblos el corre ve y dile es común, y la gente que trabajaba, que servía para ellos, nos empieza a contar de los ruidos, de sonar el piano en las noches, de algunos quejidos, gente que nos cuenta de que cuando pasaba por estas viejas calles de la villa, que apenas estaban alumbrados por farolas a querosén, la niña salía y los acompañaba hasta la próxima luz. Y así comenzó todo esto de la casa, comenzaron a entrar gente interesada en esto que vos sabés que a investigar si era todo cierto. La casa ha sido restaurada después de años de abandono y cargando además con la leyenda de Rosarito. Sin embargo, asegura que los hechos extraordinarios continúan hasta hoy. Y así pasa el tiempo y esta casona estuvo abandonada casi 90 años hasta que su propietaria Angelina Salas Crespo la compra. Nosotros venimos a hablar con ella a ver qué tan desierto había, y ella nos cuenta que en todo ese tiempo que la casa fue saqueada, destruida, la única habitación que ella encontró intacta era la de Rosarito. Ahí estaba su piano y ahí estaba todo como que el tiempo no había pasado. Y le preguntamos, ¿y qué pasó? Y ella, hasta los 2 primeros años que habitó esta casa, nos dice que nada, y de pronto que hace ya un tiempo, unos 6 meses, empiezan a observar cosas extrañas en la casa, como ruidos, objetos que se mueven, o fotos en las que siempre aparece algo que no es normal, o lo que ella dice paranormal. Hubiera querido entrar a la habitación de Rosarito para ver si llegaba a percibir su espíritu volvedor, pero los dueños de la casona estaban en Tucumán.